Era un día normal de trabajo en un pequeño restaurante llamado Johnny's. Grace Hart se presentó a trabajar a las 8:30 de la mañana, como de costumbre. 10 años como camarera le habían enseñado que los clientes más importantes venían a desayunar. Reuniones de negocios, parejas de ancianos que mantenían la tradición, madres jóvenes después del footing matutino. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta, el uniforme blanco planchado y una sonrisa amable. A sus 45 años, Grace parecía más joven, quizá debido al constante movimiento e interacción con la gente. Se enorgullecía de saberse de memoria los pedidos de la mayoría de sus clientes habituales. «Buenos días, señora Hart», la saludó Charlie Bailey, el gerente del restaurante. «Esperamos un grupo numeroso para comer hoy, una reserva para 30 personas». «De acuerdo, Charlie, podemos encargarnos», asintió Grace mientras se ponía detrás del mostrador. El día transcurrió como de costumbre. Hacia las 2, cuando ya había pasado la mayor afluencia de visitantes, su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Un número desconocido. Normalmente no contestaba al teléfono mientras trabajaba, pero algo le hizo cogerlo. «¿Hola?», dijo Grace, acercándose a la esquina de la habitación. «¿Es la SRA? ¿Hart?», dijo una voz femenina, segura y tranquila. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Me llamo Vivian Miller. No me conoce, pero soy...». La mujer hizo una pausa. «Soy la amante de tu marido, Andrew». Grace sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Su mano apretó con fuerza el teléfono. «¿Qué ha dicho?», preguntó en voz baja. «Me ha oído perfectamente, señora Hart. He sido la amante de su marido durante 1 año y medio, y creo que tiene derecho a saberlo». Grace se apoyó en la pared. Manchas oscuras nadaban ante sus ojos. «¿Por qué llamas?». Su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Porque Andrew prometió dejarte hace 3 meses. Dijo que ya no te quería, que estaríamos juntos, pero sigue aplazando esa conversación». Charlie, que pasaba por allí, se dio cuenta de lo pálida que estaba Grace. Se detuvo y la miró preocupado. «Me compró un anillo», continuó Vivian. «Un diamante en un engaste de platino. Dijo que había vendido su vieja moto. ¿Sabías lo de la moto, verdad?». Grace recordó que hacía 2 meses Andrew le había dicho que había vendido su Harley porque necesitaba dinero para reparar su taller. Ella le había creído. «Siempre lo ha hecho. Quedamos todos los martes y jueves. Te dice que se queda hasta tarde en el taller, pero en realidad viene a mi casa. Vivo en Oak Street, en el número 32. Puedes comprobarlo si no me crees». La habitación empezó a girar ante los ojos de Grace, todos los martes y jueves. Así es. Son los días en que Andrew trabaja hasta tarde desde hace 1 año. Tiene un lunar en el muslo derecho que parece un corazón. La voz de Vivian se volvió dura. Y una cicatriz en el hombro izquierdo de un accidente de la infancia. ¿Quieres que te cuente algo más personal, Grace? La voz preocupada de Charlie atravesó la niebla de mi cabeza. ¿Qué te pasa? El teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo. Las piernas le fallaron, y de no ser porque Charlie la agarró a tiempo, se habría caído. «Dios mío, estás blanca como la tiza». La ayudó a sentarse en la silla más cercana. «Vamos, respira hondo». Grace miraba fijamente hacia adelante sin ver nada. 20 años de matrimonio. 20 años despertándose y acostándose pensando en lo feliz que era. Cocinándole la cena, lavándole la ropa, apoyando sus sueños. ¿Y él? «¡Trae agua!», gritó Charlie a una joven camarera que pasaba corriendo. «Y llama a Martha, dile que venga a sustituir a Grace». La chica asintió y salió corriendo a cumplir el pedido. «¿Qué pasa?», volvió a preguntar Charlie, agachándose frente a ella. «¿Son malas noticias?». Grace volvió lentamente la mirada hacia su jefe y amigo. Tenía lágrimas en los ojos. «Él...», susurró. «Me ha traicionado, Charlie. Todo este tiempo». Se le quebró la voz y se cubrió la cara con las manos, tratando de contener los sollozos que le brotaban. Charlie la rodeó con el brazo, sin saber qué decir. En los 5 años que llevaban trabajando juntos, nunca había visto a Grace tan destrozada. La sala estaba en silencio. Era por la tarde, y solo había unos pocos clientes en el rincón más alejado. El teléfono de Grace seguía en el suelo, con la pantalla encendida. La llamada aún no se había desconectado.
Vivian Miller esperaba una respuesta, pero Grace no podía decir nada más. Su mundo acababa de hacerse añicos y no sabía cómo recomponerlo. Grace estaba sentada en la pequeña habitación trasera del restaurante, donde Charlie la había llevado después de la llamada. Las gotas calmantes que había traído de la farmacia más cercana habían mitigado un poco el dolor agudo, pero sus pensamientos seguían girando como un loco tío vivo. Se miró las manos, que le temblaban un poco. 10 años trabajando en este restaurante y por primera vez estaba aquí sentada, escondiéndose de todo el mundo. Había botellas de vino, cajas de servilletas, menús de repuesto en las estanterías. Las cosas habituales que veía todos los días, pero ahora le parecían ajenas y distantes. 20 años. Susurró para sus adentros. 20 años de vida. Los recuerdos la invadieron. Allí estaba ella con Andrew en su primera cita. Él era un simple mecánico y había acudido a la cita en un viejo Ford. Lo nervioso que estaba, derramando café en su camisa. ¿Cómo se rieron de ello más tarde? La boda fue modesta, pero muy feliz. Ella llevaba un sencillo vestido blanco que había modificado a partir del antiguo de su madre. Andrew la miraba como si fuera una princesa. Dios, estaba tan ciega. Grace se secó las lágrimas que habían empezado a correr por sus mejillas de nuevo. Recordó cómo Andrew había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo. Rara vez al principio, luego cada vez más a menudo. Cariño, tengo muchos encargos. Cariño, el cliente me lo ha pedido con urgencia. Cariño, tengo que terminar este trabajo. ¿Cuántas de estas excusas había? ¿Y la nueva colonia? Hace 6 meses, cambió su perfume habitual por algo caro y refinado. Dijo que era un regalo de un cliente agradecido. Ella le creyó. Dios, ¿cómo le creyó? Las llamadas que contestaba cuando salía de la habitación, los mensajes que borraba tan rápido, las camisas nuevas que no se había comprado, llegar tarde a casa con olor a perfume de mujer, que él explicaba por haber ido a un concesionario de coches con jefas. ¿Señorita Grace? La voz tranquila de Charlie interrumpió sus pensamientos. Estaba en la puerta del cubículo con una taza de té caliente en la mano. Le he traído té con miel. Intentó sonreír, pero solo le salió una mueca de dolor. Gracias, Charlie. Siempre eres tan considerado. Se sentó a su lado en una vieja silla que crujía bajo su peso. ¿Sabes? Comenzó con cuidado. Cuando mi Elizabeth me dejó, pensé que el mundo se había acabado. Grace lo miró. Por primera vez en todos los años de trabajo, mencionaba a su exmujer. No dormía por las noches, continuó, con la mirada perdida. Pensaba en qué me había equivocado, qué había hecho mal. Me culpaba a mí mismo. Pero entonces me di cuenta de que a veces las personas dejan de ser las que creíamos que eran. Pero, ¿cómo, Charlie? Se le quebró la voz. ¿Cómo puedes vivir con alguien durante 20 años y no darte cuenta de que... Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. 1 año y medio, Charlie. Lleva viéndola 1 año y medio. Le compró un anillo, con el dinero de la venta de la moto que habíamos comprado juntos por su 40 cumpleaños. Se acuerda de aquel día, de cómo recorrieron los concesionarios, de cómo Andrew estaba radiante cuando por fin encontró su Harley perfecta. Cómo prometió llevarla a dar una vuelta, pero nunca lo hizo. ¿Y sabes qué es peor? Grace miró a Charlie con ojos llenos de dolor. Ahora pienso en todas las pequeñas cosas, las nuevas corbatas, las llamadas tardías, los cambios de horario, y me doy cuenta de que todo estaba ahí, delante de mí. Pero no quería verlo. No es culpa tuya, dijo Charlie con dulzura. Solo confiaste en el hombre que amabas. Confiaste... Grace sonrió amargamente. Sabes, hace 1 mes se olvidó de nuestro aniversario, por primera vez en 20 años. Dijo que estaba muy ocupado en el trabajo. Y yo... Le preparé su cena favorita. Le compré un traje nuevo. Se atragantó con sus sollozos. Debía de haber estado con ella aquella noche. Charlie sacó en silencio un pañuelo limpio del bolsillo y se lo entregó. ¿Qué quieres que haga ahora, Charlie? Preguntó Grace, secándose los ojos. ¿Cómo voy a volver a casa? ¿Cómo voy a mirarle a los ojos? No tienes que decidirlo ahora, respondió él. Tómate unos días libres, piénsatelo, y recuerda que no estás sola. Todos estamos aquí para apoyarte. Grace asintió, aferrando una taza de té frío. Miles de pensamientos, recuerdos y preguntas pasaban por su mente, pero de una cosa estaba segura.
Su vida no volvería a ser la misma. Charlie insistió en que Grace se tomara una semana libre. «Necesitas tiempo», le dijo, y ella aceptó. Cuando volvió a casa, le dijo a Andrew que el restaurante estaba en cuarentena debido a una inspección sanitaria. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono, solo asintió. A la mañana siguiente, cuando Andrew se fue a trabajar, Grace se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café. Aún le temblaban un poco las manos, pero tenía la cabeza despejada. La noche en vela la había ayudado a decidir que necesitaba saber toda la verdad. «Sí», susurró para sí mientras sacaba el cuaderno. «Empecemos por los hechos». Anotó todo lo que Vivian le había dicho: la dirección, los días de las reuniones, la historia del anillo. Luego empezó a recordar todos los momentos extraños de los últimos meses. Camisas nuevas, 3, azul, blanca y a rayas. Dijo que las había comprado en rebajas. Nueva colonia, Givenchy, muy cara, supuestamente un regalo de un cliente. La nueva corbata es roja con un estampado. No la he comprado yo. Grace se acercó al ordenador que compartía con Andrew, con las manos posadas sobre el teclado. ¿Hacía bien en mirar su correo electrónico? Después de todo, había sido él quien había roto su confianza primero. Era fácil acceder a su correo. Siempre utilizaba la misma contraseña, el nombre de su primer perro y el año en que nació. 10 minutos más tarde, Grace ya estaba mirando sus mensajes entrantes. «Dios mío», susurró al abrir un mensaje de vivian.miller@gmail.com. «Cariño, no te olvides de nuestra cena del martes». «Gracias por el anillo, es precioso». «¿Cuándo se lo vas a decir por fin? No podemos escondernos para siempre». Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos, pero Grace se obligó a seguir leyendo. Los mensajes se remontaban a varios meses atrás. Fotos que se habían enviado, planes de futuro, quejas sobre la aburrida vida con su mujer. Abrió el historial de su navegador. Las búsquedas contaban su propia historia, joyerías cercanas. ¿Cómo contarle a mi mujer lo del divorcio? Alquiler de pisos en el centro de la ciudad. ¿Cuánto cuesta un divorcio? El teléfono de Andrew siempre estaba con él, pero Grace recordó un viejo teléfono que guardaba por si acaso en un cajón del garaje. Lo encontró y lo encendió. Varios mensajes antiguos confirmaron sus peores sospechas. ¿Nos vemos en nuestra casa? No puedo esperar a esta noche. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Grace se sentó en el suelo del garaje, apoyada contra la pared. Las herramientas de Andrew, las piezas de repuesto, las viejas revistas de motos estaban a su alrededor, todo tan familiar y a la vez tan extraño. «Vale», dijo con firmeza, secándose las lágrimas. «Deja de llorar». Sacó el teléfono y marcó un número. «¿Charlie? Soy Grace. Siento molestarte, pero necesito un consejo. ¿Podrías reunirte conmigo en el café de la esquina?» Media hora más tarde, estaban sentados en un pequeño café. Charlie escuchaba en silencio mientras Grace le contaba sus descubrimientos. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó cuando terminó. «Quiero conocerla», respondió Grace. «Con esta Vivian, mirarla a los ojos. ¿Estás segura de que es una buena idea?» «No», respondió Grace con sinceridad. «Pero necesito saber toda la verdad. ¿Por qué ha llamado ahora? ¿Por qué ha decidido contármelo?» Charlie dio vueltas a su taza de café, pensativo. «¿Y después?» «Después...» Grace respiró hondo. «Después pediré el divorcio. Pero primero quiero que confiese. En privado. No quiero montar una escena ni un escándalo. Solo quiero oír la verdad de su boca». «¿Y cómo vas a conseguir que confiese?» Grace sacó el móvil del bolso y le enseñó a Charlie los mensajes que había encontrado. «Tengo pruebas, pero primero quiero hablar con ella, entender qué tiene en la cabeza. ¿Por qué decidió arruinarme la vida con una llamada?» «Ten cuidado», dijo Charlie en voz baja. «Estas situaciones pueden ser peligrosas». «Lo sé», asintió Grace. «Pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Necesito averiguar qué está pasando para poder seguir adelante». Miró por la ventana del café. Afuera empezaba a llover. Las gotas resbalaban por el cristal, desdibujando los contornos de los transeúntes. En algún lugar de la ciudad estaba la mujer que le había robado a su marido, y Grace iba a encontrarse con ella cara a cara.
Cuando Grace regresó a casa de su encuentro con Charlie, ya estaba anocheciendo. Se dio cuenta de que el coche de Andrew estaba aparcado en la entrada, a pesar de que a esas horas solía estar en el trabajo. Se le encogió el corazón. Sorpresas como esta solían hacerla feliz. Cuando abrió la puerta, sintió el olor de la carne asada. Andrew había puesto su vieja canción favorita de Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. «Cariño, ¿ya estás en casa?», se asomó a la cocina con una gran sonrisa. Llevaba puesto el delantal que ella le había regalado las navidades pasadas. Decidí preparar la cena. Grace se quedó helada en el pasillo, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Su falsa preocupación le había causado dolor físico. «Esto es inesperado», consiguió decir, intentando mantener la calma. «Bueno, pensé que ya que estás teniendo problemas en el trabajo con esta inspección, debería apoyarte», dijo él, e intentó abrazarla. Grace apenas pudo evitar retroceder. Su tacto, que antes la había reconfortado, ahora le parecía ajeno y desagradable. «He cocinado tu filete favorito», continuó Andrew, sin darse cuenta de su tensión. «E incluso he comprado el vino tinto que te gusta». «Me pregunto», pensó Grace, «si es tan atento con Vivian. ¿Le prepara la cena después de un día duro?» «Necesito darme una ducha», dijo en voz alta mientras se retiraba a las escaleras. Por supuesto», asintió él. «Yo pondré la mesa mientras tanto». En el cuarto de baño, Grace abrió el grifo y se sentó en el borde de la bañera. Le temblaban las manos. Sacó el teléfono y envió un mensaje a Charlie. «Está en casa. Está preparando la cena. Está raro». La respuesta llegó casi al instante. «Ten cuidado, podría sospechar». Grace respiró hondo. Mañana iría a la dirección que Vivian le había dado. Se enfrentaría a la verdad, pero hoy interpretaría el papel de esposa cariñosa por última vez. Cuando bajó las escaleras, la mesa estaba puesta. Velas, vino, incluso las servilletas estaban dobladas en triángulo, como en un restaurante. «Siéntate, cariño». Andrew le acercó una silla. La mano le temblaba ligeramente. Durante la cena no paró de hablar de trabajo, de planes para el fin de semana, de que quizá deberían irse de vacaciones. «¿Sabes?», dijo, sirviéndose un tercer vaso de vino. «Últimamente he estado pensando mucho». Grace levantó la vista de su plato. Andrew daba vueltas nerviosas a su alianza en el dedo, un hábito que había adquirido recientemente. «¿Sobre qué?», preguntó ella, intentando mantener la normalidad en su voz. «Sobre nosotros. Que yo...», tartamudeó, pasándose la mano por la cara. «Quizá deberíamos pasar más tiempo juntos». «Lo sabe», pensé. Vivian debe de haberle avisado de la llamada. «Por supuesto», dijo Grace con una sonrisa falsa. «Eso sería estupendo, ¿verdad?». Sonaba entusiasmado, pero sus ojos estaban preocupados. Podría recibir menos encargos del estudio. Podría estar más tiempo en casa. ¿Especialmente los martes y los jueves? Quería gritarle, pero se contuvo. «Eso estaría bien», dijo en su lugar. Andrew se quedó a su lado toda la tarde. Se ofreció a ver una película, se sentó a su lado en el sofá e intentó abrazarla. Cada vez que la tocaba, Grace quería gritar. Más tarde, mientras estaba tumbada en la cama fingiendo dormir, le oyó dar vueltas nervioso por la habitación, coger el teléfono e ir al baño. A través de la puerta se oyó una voz apagada, claramente susurrando a alguien. Grace sacó el teléfono y abrió el mapa. Oak Street, número 32. Mañana estaría allí. Mañana miraría a los ojos a la mujer que le había arruinado la vida. Andrew volvió al dormitorio. Sintió que la cama se doblaba bajo su peso. Se giró largo rato, suspiró, y luego alargó la mano y le tocó el hombro. «Grace, ¿estás dormida?». Ella no contestó, siguió respirando con regularidad. Al cabo de unos minutos, se dio por vencido y se volvió hacia un lado. 20 años, pensó Grace, mirando fijamente a la oscuridad. 20 años durmiéndome junto a este hombre. Confié en él. Le amé. Y él... Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, mojando la almohada. Pero eran las últimas lágrimas que iba a derramar por Andrew Hart. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo en el que finalmente vería la verdad
y haría lo que tenía que hacer. Grace se despertó antes del amanecer. Andrew dormía a su lado, de espaldas a ella. La noche anterior, con su ostentosa preocupación y su charla nerviosa, la había agotado emocionalmente. Se levantó tranquilamente de la cama y bajó a la cocina. Sentada con una taza de café, miró el reloj. Las 7:30. Normalmente, a esa hora, Andrew se estaría preparando para ir a trabajar, pero por alguna razón hoy se estaba demorando en el piso de arriba. Su teléfono vibró, un número familiar que ahora la enfurecía fríamente. Grace contestó en voz baja, alejándose de las escaleras. «Buenos días, señora Hart». La voz de Vivian sonaba desafiante. «¿Cómo ha dormido después de nuestra conversación? ¿Ha confesado ya a Andrew?» Grace aferró el teléfono con más fuerza. «¿Por qué vuelves a llamar?» «Oh, solo quería asegurarme de que no te has desmayado después de nuestra conversación. Sabes, algunas mujeres no llevan muy bien la verdad. Dime». Grace trató de mantener la calma. «¿Desde cuándo? Mencionaste 1 año y medio». «Sí». La voz de Vivian sonaba orgullosa. «Nos conocimos en una cafetería cerca de su taller. Estaba reparando mi coche, y entonces, simplemente sucedió». Grace sacó un cuaderno y empezó a escribir. «¿Y dónde os reunís?» «En mi casa, en Oak Street». «Escribiste la dirección, ¿verdad?» «Casa 32, apartamento 15. A Andrew le gusta mi acogedor balcón. A menudo cenamos allí cuando trabaja hasta tarde». Cada palabra era como una puñalada, pero Grace continuó. «¿Todos los martes y jueves? Ah, ¿así que también te mienten eso?» Vivian se rió. «Sí, esos son nuestros días, aunque a veces viene otros días. Dice que ya no puede llevar una doble vida. ¿Y por eso me ha llamado? Prometió hablarte de nosotros hace 3 meses, después de darme un anillo. Vendió su preciosa Harley por él. Llegaron pasos del segundo piso. Andrew estaba bajando. «Tengo que irme», dijo Grace rápidamente. «Oh, ¿está aquí?» Vivian sonaba burlona. «Dale recuerdos de mi parte. Por cierto, hoy es jueves, es nuestro día». Pero dijo que no vendría. Algo sobre una cena especial contigo. Por lo visto, quiere confesarlo todo de una vez. Grace colgó el teléfono justo cuando Andrew entraba en la cocina. «Buenos días, cariño». Fue a besarla, pero ella lo esquivó hábilmente, fingiendo que servía café. «Buenos días», respondió ella. «Hoy te has levantado tarde». «Sí, no podía dormir». Golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. «Escucha, estaba pensando en nuestra conversación de ayer. ¿Quizá podríamos ir a un restaurante esta noche?» «Por supuesto», pensó Grace, justo la noche en que se suponía que ibas a quedar con ella. «Vale», dijo en voz alta. «¿A qué hora? Te recojo a las 7, ¿vale?» Grace asintió, sabiendo que a las 7 estaría en un lugar completamente distinto. En el 32 de Oak Street, apartamento 15. Por fin vería en persona a la mujer que le había arruinado la vida. Cuando Andrew se marchó, volvió a leer sus notas. Ahora tenía todos los detalles. Solo le quedaba encajar todas las piezas de aquel rompecabezas desordenado. «Bien», susurró, mirando las notas frescas. «Esta noche voy a descubrir la verdad». A las 6 de la tarde, Grace estaba delante de una casa de Oak Street, un edificio normal de ladrillo rojo de 5 plantas. Respiró hondo, comprobó que la grabadora de su bolso estaba encendida y pulsó el botón del interfono del apartamento 15. «¿Quién es?» La voz de Vivian sonaba tensa. «Soy Grace Hart. Creo que tenemos que hablar». Hubo una larga pausa. Luego sonó el timbre de la puerta. Mientras subía las escaleras, Grace se repitió su plan. Una esbelta mujer rubia de 45 años la esperaba en la 4ª planta. Vivian Miller era exactamente como Grace se la había imaginado. Bien peinada, segura de sí misma y de mirada fría. «Pase», le dijo, apartándose de la puerta. El apartamento era pequeño, pero estaba amueblado con estilo. Había fotografías en blanco y negro en las paredes y flores frescas en la mesita. Y por todas partes había rastros de la presencia de Andrew. Su marca favorita de café en la cocina, su jersey en el respaldo de la silla, su fotografía en la estantería. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Vivian, cruzando los brazos sobre el pecho. Grace jugó su primera carta.
Suspiró y hundió los hombros, fingiendo contener las lágrimas. Yo solo quiero entender. ¿Qué hice mal? ¿Por qué? Vivian se relajó visiblemente. Una sonrisa desdeñosa apareció en su rostro. Siéntate. ¿Quiere un poco de vino? Sí, por favor. Mientras Vivian iba a por el vino, Grace miró rápidamente a su alrededor. Sobre la mesa había entradas de cine para esta noche. Así que pensaban venir aquí en vez de cenar conmigo, pensó. ¿Sabes?, dijo Vivian, volviendo con 2 copas. No quería que ocurriera así, pero está tan descontento contigo. Grace cogió el vaso con manos temblorosas. ¿Habla de mí? Vivian se sentó frente a ella. De cómo no le comprendes, de cómo le obligas a vivir según tus reglas. La grabadora funciona, se recordó Grace. Quizá tengas razón, dijo en voz baja. Últimamente he notado que ha cambiado. Se ha vuelto distante. Vivian dio un paso adelante. Por fin ha conocido a alguien que le entiende de verdad. Grace bajó la mirada. Sabes, he estado pensando en ello todo el día, y quizá si él es realmente feliz contigo. ¿Qué quieres decir? Vivian se alarmó. Quizá no debería estorbar. Grace bebió un sorbo de su vino. Si te quiere, ¿estás preparada para dejarlo marchar? Preguntó Vivian con incredulidad. Grace asintió, enjugándose una lágrima falsa. Solo quiero que sea feliz. Y si eso significa dejarle marchar, ¿quizá podríamos hacerlo de forma civilizada? Vivian se echó hacia atrás, claramente satisfecha. No esperaba que fueras tan comprensiva. 20 años es mucho tiempo, dijo Grace. Lo conozco mejor que nadie, y puedo ver que ha cambiado. Es verdad. Vivian empezó a relajarse. Sabes, es tan diferente conmigo. Es divertido, espontáneo. A veces incluso bailamos. Andrew odia bailar, pensó Grace, pero siguió interpretando su papel. ¿Y cuánto tiempo lleváis juntos? 1 año y medio, respondió Vivian. Pero parece toda una vida. Nos conocimos en un bar cerca de su taller. Estaba reparando mi coche. Primera mentira, dijo Grace. Antes hablaba de una cafetería. ¿Y sentiste una conexión de inmediato? Oh, ¿sí? Vivian se sirvió un poco de vino. Me ha dicho que lleváis mucho tiempo viviendo como vecinos, que no hay sentimientos entre vosotros. Otra mentira. Ayer me dijo que no podía dejarme porque tenía miedo de hacerme daño. Ya veo, asintió Grace. ¿Y qué piensa hacer a continuación? Bueno, sonrió Vivian con suficiencia. Me ha regalado un anillo. Vendió su moto por él. Dijo que quería empezar una nueva vida. Quizá... Grace hizo una pausa. ¿Quizá yo pueda ayudar? ¿Hacer las cosas más fáciles para todos? Vivian la miró con desconfianza. ¿Qué quieres decir? Bueno, si todos queremos lo mismo, que Andrew sea feliz, ¿quizá podría hablar con él? ¿Decirle que lo entiendo y... dejarle marchar? Vivian lo pensó. ¿De verdad harías eso? Sí. Grace bajó la mirada. Por su felicidad. Eso sería maravilloso. Vivian claramente no se había esperado este giro de los acontecimientos. Pero ¿cómo? Dame unos días, dijo Grace, poniéndose en pie. Te llamaré y lo hablaremos. Se sentía triunfante, pero no lo dijo. El plan había funcionado a la perfección. Vivian se había delatado, se había enredado en sus propias mentiras, y todo había quedado registrado. ¿Sabes?, dijo Vivian mientras la acompañaba a la puerta. Eres mucho más lista de lo que él dijo que eras. Oh, sí, pensó Grace, mucho más lista. Te llamaré, repitió en voz alta y salió al pasillo. Mientras bajaba las escaleras, sintió que le temblaban las rodillas, pero ahora tenía todo lo que necesitaba. Las pruebas, las contradicciones, la conversación grabada. Solo le quedaba hacer lo correcto. El sábado por la mañana, Grace se reunió con Charlie en su cafetería habitual. Parecía cansada, pero había una extraña luz de determinación en sus ojos. Fui a su casa, dijo, revolviendo su café. ¿Y sabes qué? Ni siquiera intentó esconder sus cosas. Su jersey, su café, sus fotografías. Está orgullosa de ello, Charlie. Orgullosa de haber destruido la familia de otro. Charlie escuchó en silencio, observando el cambio en el rostro de su amigo y colega. ¿Y sabes qué es lo peor?
Que miente. Miente todo el tiempo. Primero dice que se conocieron en una cafetería, luego dice que se conocieron en un bar. Habla de cómo bailan juntos, a pesar de que Andrew odió bailar toda su vida. Dice que vendió su moto para comprarle un anillo, aunque me dijo que iba a reparar su taller. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Charlie en voz baja. Grace dejó la taza y lo miró directamente a los ojos. Voy a tenderles una trampa. Voy a invitarlos a los dos a hablar, como para arreglar las cosas pacíficamente. Pero no será una simple conversación. ¿Cómo que no? Invitaré a todo el mundo, sus padres, mi hermana, nuestros amigos. Diré que es una fiesta sorpresa. Nadie sabrá la verdad hasta que... Hizo una pausa, hasta que los exponga a los dos delante de todo el mundo. Charlie se recostó en su silla, atónito. Grace, eso es cruel. ¿Cruel? Le temblaba la voz. ¿No es cruel engañar a tu mujer? ¿No es cruel mentirle a la cara? ¿No es cruel gastar nuestro dinero común en una amante? Creía que solo ibas a hablar con él. ¿Hablar con él? Sonrió amargamente. ¿Para que volviera a mentir? ¿Para que inventara otra excusa? No, Charlie. Quiero que todos sepan la verdad. Quiero que ambos sientan lo que yo sentí. Charlie se quedó en silencio por un momento. Luego dijo suavemente: Lo entiendo, pero ¿estás segura de que esto es lo que quieres? Absolutamente, respondió Grace con firmeza. Sabes, cuando estaba sentada en su apartamento, escuchando sus mentiras, mirando su cara engreída, me di cuenta de que no podía dejarlo pasar. Ambos tienen que pagar por sus mentiras. ¿Cuándo piensas hacerlo? Pasado mañana. El lunes. Ya envié las invitaciones para la fiesta sorpresa. Todos aceptaron venir. Sacó su teléfono. Ahora la llamo. Escucha. Marcó el número de Vivian y Grace puso el altavoz. ¿Hola? La voz de Vivian sonaba tensa. Vivian, soy Grace Hart. He estado pensando en nuestra conversación. ¿Sí? Reunámonos todos. El lunes por la noche, a las 7, en nuestra casa. Hablaremos tranquilamente, como adultos. Resolveremos todo civilizadamente. Una larga pausa. ¿Estás segura? La voz de Vivian sonaba insegura. Sí, creo que es hora de dejar las cosas claras. Andrew estará en casa y yo también hablaré con él. ¿Vendrás? Bien, respondió por fin Vivian. Sí, allí estaré. Grace colgó el teléfono y miró a Charlie. Ya está todo listo. El lunes a las 7, ambos tendrán lo que se merecen. Grace. Charlie quiso decir algo, pero ella lo interrumpió. No intentes disuadirme. Ya he tomado una decisión. ¿Querían jugar conmigo? De acuerdo, pero ahora el juego seguirá mis reglas. Terminó su café y se levantó. Me tengo que ir. Tengo que prepararlo todo. Charlie la miró irse, sintiéndose ansioso. Nunca había visto a Grace así. En sus 5 años de amistad, siempre había sido amable, comprensiva e indulgente. Pero ahora él veía a una mujer diferente. Una mujer llena de determinación y sed de venganza. Y por alguna razón, le asustaba más de lo que podía admitir. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Los invitados comenzaron a reunirse en la casa de los Hart. Los padres de Andrew, Robert y Mary, su hermana Lisa y su marido, y algunos amigos íntimos de la familia. Todos pensaban que estaban allí para celebrar el ascenso de Andrew. Grace estaba en la cocina, revisando por última vez la carpeta de pruebas. Registros telefónicos de Vivian, extractos bancarios que mostraban la compra del anillo, fotografías de las pertenencias de Andrew en el apartamento de su amante. Todo estaba listo. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja Charlie, que había llegado temprano para apoyar a su novia. Más que nunca, respondió ella, alisándose el vestido. Se había puesto un vestido rojo a propósito, el mismo que había llevado en el 20º aniversario de ella y Andrew. A las 7:30 llegó Andrew. Parecía sorprendido de ver tantos coches fuera de la casa. ¿Qué pasa?, preguntó al entrar en el salón. «Una sorpresa», exclamaron los invitados. Su madre se acercó a abrazar a su hijo. «Grace me ha dicho que te han ascendido en el trabajo. Estamos muy orgullosos de ti». Andrew miró confundido a su mujer. Ella se limitó a sonreír misteriosamente. «Estamos esperando a otro invitado, querido». Inmediatamente, el timbre volvió a sonar.
Grace fue a abrir. Vivian estaba en el umbral, elegante con un vestido negro. «Pasa», dijo Grace en voz alta. «Todos te estábamos esperando». Vivian entró en el salón y se quedó helada al ver la habitación llena de gente. Andrew se puso pálido. «¿Ahora?», se colocó Grace en el centro de la sala. «Quiero explicaros por qué estamos todos aquí». Abrió una carpeta. «Esto no es una celebración de ascenso, porque no hubo ningún ascenso, como tantas otras cosas en nuestras vidas últimamente». «Grace», empezó Andrew, pero ella lo interrumpió. «No, me toca hablar a mí. Durante año y medio», miró a los invitados. «Hace año y medio que mi marido me engaña con esta mujer». La sala se quedó en silencio. «Eso no es cierto», intentó argumentar Andrew. Grace encendió la grabación de la conversación con Vivian. Las voces llenaron la sala. «Sí, estos son nuestros días. Aunque a veces viene otros días. Dice que ya no puede llevar una doble vida». Mary Hart se apretó el corazón. Lisa se tapó la boca con la mano. «Y aquí están los extractos bancarios», continuó Grace, sacando los documentos. «Mira cómo mi amado esposo gastó nuestro dinero juntos. El anillo de $3,000 es el dinero de la venta de una moto, que supuestamente se utilizó para reparar el taller. «¡Es suficiente!», gritó Andrew. «Oh, no, no es suficiente». Grace se volvió hacia Vivian. «Cuéntale a todo el mundo cómo os conocisteis. ¿Fue en una cafetería o en un bar? Ya estás atrapada en tus propias mentiras». Vivian se apartó de la puerta, pero Grace continuó. «¿Creías que era una estúpida ama de casa? ¿Que me quedaría de brazos cruzados y dejaría que destruyeras mi familia?» La voz de Robert Hart temblaba de rabia. «¿Es verdad? Papá, Respóndeme. ¿Es verdad?» Andrew bajó la cabeza. «Sí». Mary rompió a llorar. Lisa se acercó a Grace y la abrazó. «Y ahora», Grace sacó el último documento. «Aquí está la petición de divorcio. Todo está listo, cariño. Fírmalo y serás libre. Puedes empezar tu nueva vida». Puso los papeles delante de él. «Solo hay un problema. Tu amante te ha mentido. Está casada. ¿No es así, Vivian? ¿O también tengo que enseñarle estos papeles a todo el mundo?» Vivian palideció. Yo no... «Ah, sí, lo he comprobado todo. Vivian Miller, casada con John Miller desde hace 10 años. Viaja mucho por negocios, ¿verdad? Muy conveniente». Andrew miró a Vivian. «¿Qué? ¿Me mentiste?» «Cariño, puedo explicarte. No lo hagas», le interrumpió Grace. «Creo que todo el mundo lo entiende. Ahora salid de mi casa. Los dos». Vivian fue la primera en correr hacia la puerta. Andrew se quedó allí, inmóvil. «Hijo», dijo Robert Hart, «nunca he estado tan decepcionado de ti». «Grace», Andrew intentó acercarse a su mujer, pero ella dio un paso atrás. «Coge tus cosas y vete», le dijo con calma. «Tu abogado tendrá una copia de la declaración mañana por la mañana». Cuando la puerta se cerró tras Andrew, Grace por fin se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de dolor, sino de alivio. Por fin había terminado. La verdad había salido a la luz y ahora podía empezar una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin Andrew. Pasaron unos días. Grace volvió a trabajar en el restaurante, intentando reanudar su rutina normal. Durante su pausa para comer, se sentó en una mesa alejada, removiendo su café mecánicamente. Sus pensamientos volvían una y otra vez a aquella noche, a los rostros conmocionados, a las lágrimas de Mary Hart. Charlie se acercó inesperadamente, con una taza de café en la mano. «¿Puedo sentarme?» Grace asintió, notando que apenas le había dirigido la palabra en los últimos días. «¿Crees que soy cruel?», le preguntó de repente, mirándole a los ojos. «¿Por eso me evitas? Veo que estás conmocionado por lo que he hecho». Charlie guardó silencio durante largo rato, dándole vueltas a la taza entre las manos. «¿Sabes?», dijo finalmente, «me sorprendió mucho. Conmocionado incluso. Te conozco desde hace años, Grace. Siempre has sido amable, comprensiva. Siempre has perdonado, pero lo que pasó esa noche», sacudió la cabeza. «Por un lado, comprendo tu rabia, tu dolor. Comprendo el deseo de venganza. Pero la humillación pública, no solo los humillaste, hiciste sufrir a toda la familia». Grace bajó la mirada. «Sus padres fueron como mis propios padres todos estos años. A eso me refiero exactamente.
continuó Charlie con suavidad. Mary y Robert, su hermana, ellos no tienen la culpa de lo que hizo Andrew. Podría haberse manejado de otra manera, menos dolorosa para ellos. Grace sintió que algo se le oprimía en el pecho. Recordó cómo Mary le había apretado el corazón, cómo le había temblado la voz a Robert. «Tienes razón», susurró. «Actué por emoción. Quería que sintieran mi dolor, pero lo habrían sentido de todos modos, ¿no? Sin esta humillación pública. Sí, yo estoy pensando en ir a verlos», dijo tras una pausa. «A Mary y a Robert, para disculparme, para explicarles. Han sido buenos padres conmigo todos estos años. No se merecían esto». Charlie asintió y se levantó de la mesa. «Sabes», dijo antes de marcharse, «admitir tus errores también es un signo de fortaleza». Grace lo miró marcharse, sintiendo un extraño vacío en su interior. Le importaba lo que Charlie pensara de ella. A lo largo de los años, se había convertido en algo más que un colega, un amigo, una persona cuya opinión valoraba. Y ahora, saber que él la veía por la crueldad que había demostrado, le dolía. Casi tanto como la traición de Andrew. Terminó su café frío, pensando en cómo la venganza no le había dado la satisfacción que esperaba. En cambio, le dejó un sabor amargo y un sentimiento de culpa hacia personas que no merecían formar parte de su plan de venganza. Pasó un mes. Grace recibió los papeles del divorcio, unas cuantas hojas de papel que ponían fin oficialmente a 20 años de su vida. Miró su firma durante largo rato, sintiendo una extraña mezcla de dolor y alivio. El dolor seguía ahí, pero no era tan agudo. Ya no corría a llorar al baño durante su turno de trabajo. No se estremecía cuando uno de los visitantes se parecía a Andrew. La vida se iba acomodando poco a poco a un nuevo ritmo. La semana pasada, por fin encontró fuerzas para ir a casa de los padres de Andrew. Mary abrió la puerta y se quedó helada cuando la vio. ¿Puedo entrar?, preguntó Grace en voz baja. Estaban sentadas en la misma cocina donde Grace había aprendido una vez a hacer la tarta de manzana característica de Mary, donde habían puesto juntas la mesa de Navidad y compartido secretos. «He venido a disculparme», dijo Grace, agarrando una taza de té. «Lo que hice esa noche, no te lo merecías. Siempre has sido como mis propios padres». Mary la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Todavía pensamos en ti como nuestra hija, Grace. ¿Verdad que sí? Después de todo lo que he hecho. Eres parte de nuestra familia», dijo Robert, que había permanecido en silencio. «El hecho de que nuestro hijo de que hiciera lo que hizo, no cambia lo que sentimos por ti». Grace rompió a llorar y Mary la abrazó. «Sabemos cuánto estás sufriendo, querida. Nosotras también sufrimos, pero lo superaremos. Todas nosotras». Al día siguiente fue a ver a Lisa, la hermana de Andrew. La conversación fue más dura. Lisa siempre era directa. «Sabes», le dijo a Grace, «entiendo tu dolor. Pero esa noche fue cruel. Ya lo sé, ahora lo sé». En el restaurante, Charlie recibió con aprobación la noticia de su reconciliación con la familia Hart. «Hiciste lo correcto, Grace. El dolor de la traición es una cosa, pero herir a gente inocente. Ellos también son rehenes de la situación. Ahora lo entiendo», respondió. «Sabes, cuando estaba sentada allí en la cocina de Mary, bebiendo té de esas mismas tazas, me di cuenta de que no quería perder a esas personas por lo que Andrew había hecho». Se quedó callada y luego añadió: «No sé cómo seguir con mi vida. 20 años es mucho tiempo. Antes me despertaba a su lado, le preparaba la cena, esperaba a que volviera del trabajo. Ahora todo es diferente. Pero sé una cosa, será mejor sin él. Porque vivir con una persona que te mira a los ojos y miente es peor que la soledad. Las mentiras no solo destruyen las relaciones, destruyen el alma. Y no quiero seguir viviendo así». Charlie le puso la mano en el hombro. «Eres fuerte, Grace, más fuerte de lo que crees, y lo superarás». Grace asintió, sintiendo que un calor se extendía por su pecho. Sí, no sabía lo que le esperaba. No sabía si volvería a confiar en los hombres. No sabía si volvería a encontrar la fuerza para amar. Pero sabía una cosa: la soledad sincera es mejor que vivir una mentira. Y con este conocimiento podía seguir adelante.
paso a paso, día a día, hacia una nueva vida, sin Andrew, sin mentiras, hacia la libertad,